Chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos ya con las clases del Círculo 2. Tenemos ya la segunda parte de la Constitución Política del Perú, ¿correcto? En la clase anterior, ahora que lo vamos a desarrollar en este modelo que es PPT, les voy a explicar a ustedes que la Constitución Política del Perú tiene muchos nombres acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, le conocen como Carta Magna, lo conocen también como la ley de leyes, el conjunto de leyes, también le dicen el libro de leyes. ¿Qué cosa es la Constitución Política del Perú? Es la máxima jerarquía dentro de la pirámide de Kelsen, ¿correcto? ¿Qué cosa es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen es un cuadro jerárquico hecho por George William Kelsen. Entra en vigencia a partir de 1948, el 56 ya circula para todos los países de América Latina e incluso jóvenes. Lo importante de todo esto es lo siguiente, es que cuando ya la Constitución Política del Perú, en el caso de nuestro país, ¿qué sucede, chicos? Sucede que la Constitución de la Política del Perú de 1993 se impone por un autogolpe que hace el presidente Alberto Fujimori, en esa época su primer gobierno. Anula muchos aspectos de lo que es parte de la Constitución del año 1979, lo anula muchos aspectos de la Constitución del 79. ¿Qué modifica, por ejemplo? Modifica la parte estructural, ¿sí? Pero como toda constitución política del Perú, siempre defiende los derechos humanos. Eso grábatelo bien, siempre defiende los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos vas a encontrar una parte muy importante, que acá va a estar, chicos, acá lo dice, preámbulo, ¿sí? Acá está, ¿ves? Acá vas a hablar sobre el preámbulo. En primer lugar, el preámbulo habla de tres líneas particulares, es decir, de tres principios básicos que tiene la Constitución. Por ejemplo, artículo 1 habla del derecho a la vida, que es la parte dogmática. El artículo 2, que habla de los derechos humanos, los derechos de la persona. Y posteriormente estaríamos yendo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que basa como parte fundamental el principio al debido proceso. ¿Esto qué te da a entender? Que el artículo 139, que es un principio constitucional, va a defender exclusivamente a la vida, a la persona, e incluso va a desarrollar principios fundamentales para que se defienda la integridad del ser humano. Ojo, recuerda muy bien, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos ante la ley. Eso no te olvides, ¿correcto? Ahora, escúchame bien. Por otro lado, la Constitución Política del Perú, en el preámbulo, dice Dios, la patria, que es el Estado, y la sociedad. Eso es lo que explica el preámbulo, no te olvides. El preámbulo dice Dios, la patria, que es el Estado, y la sociedad. Bajo ese triángulo es lo que ustedes van a aprender la clase del día de hoy, que es la Constitución Política del Perú 2, ¿correcto? Ahora, lo que quiero que también entiendas dentro del preámbulo es que la Constitución del 93 tiene como parte importante el debido proceso, ¿correcto? ¿Qué cosa es el debido proceso? El debido proceso no es nada más ni nada menos que cómo se va a desarrollar un proceso judicial, tanto en el aspecto penal como en el aspecto civil. Tiene un orden del proceso, ¿correcto? Entonces, ese debido proceso indica lo siguiente. 1. Ninguna persona puede ser detenida si no tiene una orden judicial, ¿correcto?
Punto 2. No hay prisión por deudas. ¿Correcto? Punto 3. Toda persona, tanto el hombre como la mujer, tiene los mismos derechos ante la ley. Eso grábatelo bien. ¿Correcto? Ahora, el artículo 139 también te habla de un principio muy importante que defiende los derechos de la persona. Habla sobre la presunción de inocencia, el famoso indubio pro reo. Este principio de la presunción de inocencia indica que tú no puedes eh, denunciar a una persona si no tienes pruebas. Otro, este principio te indica de que también la duda favorece al reo, por eso se llama indubio pro reo, ¿sí? Ahora, escúchame bien, bajo este punto de vista, bajo el principio de este punto de vista, vamos a pasar al desarrollo de la Constitución Política del Perú, ¿sí? Algunas otras características de la Constitución Política del Perú, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución Política del Perú tiene como función importante proteger a la persona, a la familia y a la sociedad. Eso grábatelo bien. Ojo, ¿quién es la máxima autoridad en un país? Es el presidente, el poder ejecutivo. Este presidente, que es el poder ejecutivo, ¿cuál es su función? La función, ¿cuál es? Es proteger. ¿Qué cosa va a proteger? Proteger al pueblo. En otras palabras, el poder ejecutivo va a ser la persona que es el representante del pueblo. Ahora, el pueblo es la sociedad y la sociedad es el Estado. Como tal, nuestro Estado peruano está bajo una organización y esas organizaciones está el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio Público, la Contraloría de la República, la Defensoría de la República, Indecopi, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, está la MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, está también una parte muy importante que es la Minedu, la del Ministerio de Educación, ¿correcto? Ahora, la Constitución Política del Perú, ¿qué defiende? ¿Qué protege? ¿Qué cuida? Ya. Cuida lo siguiente. La Constitución Política del Perú es un país, una república democrática, independiente, liberal. ¿Qué más? Es unitario, inalienable, inviolable. ¿Qué más? Esta Constitución Política del Perú protege a todo lo que te he mencionado. Primero protege al país, al Estado, a la República. Y después protege a la persona, a la sociedad. Entonces, nos estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de un principio básico. ¿Cuál sería eso? Proteger la base fundamental que es la sociedad. Dentro de la sociedad, ¿qué vas a tener? Uno, tener la base fundamental de qué? El hombre y la mujer ante la ley son iguales. Eso está dentro de la Constitución. El artículo 4, por ejemplo. En el artículo 4 y el artículo 5 tiene una semejanza. ¿En qué sentido? El artículo 4, por ejemplo, dice, ¿no? El Estado ampara al niño, al adolescente, a la mujer, al anciano en estado de abandono y a las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad? Puede ser discapacidad parcial
o discapacidad general. Si una persona no puede razonar, es una discapacidad total o general. Si una persona tiene algún problema, como el caso de una discapacidad en las piernas o en los brazos, es una discapacidad parcial, ¿correcto? Ahora, si tú ves aquí el artículo 43, acá está el artículo 43, habla, ¿no? Que el Perú es un país, es democrático, social, independiente, soberano, unitario. Y se baja para el principio de los separaciones de poderes. En otras palabras, la separación de poderes, ¿qué es? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral. ¿Sí? Ahora, un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que en el Perú sufre bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el, el problema del racismo, la discriminación social, la discriminación económica, la discriminación racial, por el cual ese problema, y ustedes son parte de lo que estamos viviendo hoy en día, porque el Perú, seamos realistas, tienen clases sociales, personas que tienen dinero, personas de la clase media alta, personas de la clase media baja, que somos todos nosotros, que vivimos en lugares urbanizados. Y el problema es la clase baja, que son asentamientos humanos, pueblos jóvenes. Entonces ahí puedes darte cuenta que hay una gran diferencia en clases sociales, ¿correcto? Ahora, el tema en sí es la discriminación que hay en esas tres clases sociales. Te discriminan porque prácticamente no eres de la misma clase económica. Te discriminan porque de repente el color de la piel, o también te discriminan por la forma en cómo tú te expresas verbalmente, ¿correcto? Pero en el artículo 48 de nuestra Constitución, ¿qué te indica? Son idiomas oficiales el castellano, el aymara y otro idioma aborigen protegido por la ley. ¿Esto qué nos da a entender, jóvenes? Que así por más que una persona tenga un dialecto, tenga un color de piel, tenga una diferencia en ganancia económica, tiene los mismos derechos ante la ley, ¿correcto? Eso grábatelo bien, ¿ya? Ahora, partes de la Constitución Política del Perú que ya lo habíamos trabajado en clases anteriores, en el tema 3. Por ejemplo, aquí, el preámbulo, acá está, el preámbulo, ¿sí? El preámbulo, chicos, es lo que te mencioné hace un momento en donde te indicaba, ¿no? 1. El preámbulo protege a la parte que tiene la Constitución. El preámbulo es la parte dogmática, que es el artículo 1, que protege la vida, el artículo 2, que protege a la persona y a la sociedad. Profesor, la parte 2 habla sobre la parte orgánica, ¿correcto? Y aquí está la parte orgánica. ¿Quiénes constituyen a la parte orgánica? La parte orgánica habla exclusivamente sobre el Estado, ¿correcto? El Estado. La parte orgánica habla sobre la estructura del Estado. Ya te lo mencioné hace un momento. Para empezar, la estructura del Estado empieza en la división de poderes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Ese es el encabezado, la primera estructura del Estado. Después de la separación de poderes, ¿quién viene? Viene el aspecto económico. ¿Quiénes están dentro del aspecto económico? Dentro del aspecto económico sabes que está el Banco Central de Reserva del Perú. Del Banco Central de Reserva del Perú, por debajo está la Contraloría de la República. De la Contraloría de la República a un costadito tienes la SBS. Grábatelo bien, la SBS. ¿Qué cosa es la SBS?
es la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs también. Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros va a supervisar, va a controlar, va a fiscalizar al Banco de la Nación, que es parte del Estado, y también va a fiscalizar a bancos que son privados. Por ejemplo, Interbank, el Banco Continental, el Banco de Crédito, el Scotiabank, que son bancos privados. ¿Sí? Ahora, en la parte orgánica económica son lo que te mencioné. En la parte estructural judicial tienes al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, y el Ministerio Público trabaja en jerarquía y en apoyo mutuo ¿con quién? Trabaja con la PNP, la Policía Nacional del Perú. ¿Correcto, jóvenes? Ahora, el proceso electoral, que es uno de los poderes del Estado. ¿Cómo se inicia el poder electoral? Hay que ser bastante enfáticos en esto, ¿por qué te digo? Porque el poder electoral, jóvenes, todo empieza con RENIEC, por si acaso. ¿Qué pasa si la RENIEC no elabora el padrón electoral? Automáticamente, si no hay un padrón electoral, no puede hacer las planillas electorales. Imaginemos que ustedes vamos a entrar a un proceso electoral, ¿correcto? Imagínate que tú vas con tu DNI, el físico, como también tienes ahora, pues, ¿no? Con chip, y van a buscarte por el sistema y no está el padrón electoral. El padrón electoral es una hoja en donde va a estar tus datos actualizados. Imagínate que la RENIEC no actualice ese padrón electoral. ¿Se va a poder elaborar un comicio electoral? No. ¿Ya ves? Por eso te digo que el poder electoral, la parte más importante es la RENIEC. Si no se actualiza el padrón electoral, la RENIEC va a tener fuertes problemas. Porque si la RENIEC no actualiza estos datos, ¿cómo elaborar el padrón electoral? Si no hay padrón electoral, no podríamos elaborar comicios electorales para nombrar a un presidente, congresistas, alcaldes. ¿Ya ven, chicos? Ahora, escúchame bien. Hecho la parte enfática de lo que es la RENIEC, tendremos a la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMPE trabaja con RENIEC, Registro Nacional e Identidad y Estado Civil. Eso significa RENIEC. La OMPE, Organización Nacional de Procesos Electorales, le pide el padrón electoral a RENIEC. No tienes DNI, ¿a dónde vas a ir? A RENIEC, sacar tu DNI. Entonces, en los comicios electorales, la OMPE ya automáticamente trabaja directamente ¿con quién? Con RENIEC. Y así se puede elaborar los comicios electorales. Ya. En la OMPE, en el sistema electrónico, gana un partido político su representante. ¿Quién aplica la justicia, la veracidad? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Correcto? Parte dogmática. ¿Por qué volvemos a tocar este punto de la parte dogmática? Cuando tú vas a juicio, te dicen, ¿no? Levanta la mano izquierda y pon la mano derecha en la Biblia. Y dice, ¿no? Jura solemnemente ante Dios, ante el Estado y ante el pueblo decir toda la verdad. Esa es la parte dogmática. Otro punto. Cuando los congresistas van a ser electos como ministros y también los congresistas van a formar parte del Congreso de la República en un nuevo gobierno, ¿ante quién juran?
ante la Biblia. Por eso te digo que mayormente la Constitución Política del Perú maneja esos dos conceptos, como cuáles, la parte dogmática y la parte estructural. ¿Correcto? Ojo, ¿ah? Tanto la parte dogmática como la parte estructural tienen ese mismo principio, esa misma base, proteger al Estado ante Dios, al Estado y al pueblo. ¿Sí? Ahora, aquí, parte importante es el poder ejecutivo. Grábatelo bien. De la estructura que nosotros hemos enmarcado hace un momento, ¿quién es la parte importante de la estructura? Es el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente es muy importante dentro de la Constitución Política del Perú. Escúchame bien. El presidente es el representante del país. El pueblo elige democráticamente a un representante. Este representante va directamente con el pueblo. Este representante del pueblo cumple las funciones exclusivamente para defender los derechos del pueblo. Por eso es que se habla su concepto. ¿Quién es el poder ejecutivo? Es el presidente de la República del Perú. ¿Quién es el presidente? Es el representante del pueblo. Debe vivir para el pueblo. Debe defender los derechos primordiales del pueblo. ¿Correcto? Ahora, el primer acto que realiza el Poder Ejecutivo es hacer respetar la Constitución. Punto 2. El Poder Ejecutivo, como dice aquí bien claro, mira, sigue aquí, acá te dice, ¿no? Velar por el orden y la seguridad. Ya. El Poder Ejecutivo, ¿cómo puede proteger a nuestro país? El Poder Ejecutivo protege a nuestro país debido a qué? Protege a nuestro país en base a los tratados. Los tratados del Perú con otro país protegen de una u otra manera a nuestro país, porque hay un tratado de paz, límites y fronteras. ¿Quién nos da la seguridad de que no suframos invasiones? El Ejército y también la Policía Nacional del Perú. Por otro lado, aquí te dice, ve, representa al Estado. ¿Cómo el presidente de la República puede representar al Estado? ¿Quién le da el permiso al presidente para que pueda viajar por 15 días fuera de nuestro país a una reunión, a una cumbre? ¿Quién lo hace? Nada más y nada menos que el Congreso. Por eso es que el presidente representa al Perú en otro país con el permiso y la autorización del Congreso de la República. ¿Correcto? Listo. Ahora, otro punto importante que tiene la Constitución Política del Perú es que si pasa una crisis, pasa un caos, pasa un problema dentro del Perú, ¿quién sería la persona encargada para que se mantenga el orden? Supongamos que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Por qué el presidente de la República envía sus mensajes cada día? Porque una de las funciones importantes como presidente es dirigir mensajes al Congreso y posteriormente al pueblo. Esos mensajes son para calmar los extremos grados de dificultad que pasa el Perú, así como también
si hay una gran conmoción nacional, el presidente de la República, también tiene como función hacer mensajes a la nación para calmar los paños de peligro que puede haber, ¿sí? Ahora, el presidente de la República no es nada más y nada menos que la persona que también gobierna el comando conjunto. Es decir, el presidente de la República también tiene el poder de tener un bastón dorado, que ustedes probablemente lo han visto cada 28 de julio, y ese bastón dorado indica el poder que tiene el presidente de la República ante el Estado y ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo cuál? ¿Y qué cosa es el Comando Conjunto? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está conformado por la Marina de Guerra de Perú, la FAB, el Ejército Terrestre, y así sucesivamente a la Policía Nacional de la República del Perú, al Ejército Técnico, que es el ETE, Escuela Técnica del Ejército, a la ENCH, la Escuela Militar de Chorrillos, a los grupos técnicos militares, los DOES, los FOES, que son aquellas personas que deben calmar y deben mantener el silencio cuando el presidente está hablando, dirigiendo un mensaje a la República y el mensaje al pueblo. Por otro lado, el presidente también nombra su famoso Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, ¿quién va a dar la prueba? El presidente. ¿Para qué sirve el Consejo de Ministros? Sirve para mantener un orden dentro del país. Aprobar leyes, aprobar decretos de emergencia, crear leyes que tengan interés público y defiendan los intereses del pueblo. Así como hay un Consejo de Ministros, también están ministros. ¿Por qué ministros? Porque estos están guiados directamente para cada área que elabore el desarrollo del país. Por ejemplo, se crea el ministro de la MEF, ministro de Economía y Finanzas, va a desarrollar la economía del país. Se crea el ministro de la Minedu, que es el Ministerio de Educación, para los colegios, institutos y universidades. Se crea el ministro de la Mujer, que tiene como función velar no solamente a la mujer, sino al niño, a la niña y al adolescente. El Ministerio también de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transporte y Economía, que son los pilares más importantes, ¿correcto? Estos ministros crean leyes. Estos ministros, las leyes que van a crear, siempre tienen que tener en función prevalecer los derechos humanos y también la ayuda al pueblo, ¿correcto? Ahora, tu tareita, jóvenes, si ves acá, te dice, ¿no? Elabora un mapa conceptual sobre la Constitución Política de 1828. ¿Cuándo lo vas a entregar? El 7 de mayo. Ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí colocas, donde te estoy indicando, aquí en este primer espacio, colocas Constitución Política del Perú de 1828. Aquí una pequeña biografía de la Constitución Política del Perú, quién lo creó, cómo se llamó esa constitución, porque constituciones, cada una de las constituciones tiene un nombre diferente. Algunos le dicen constitución liberal, constitución reformista, constitución de las alas rojas. O sea, hay nombres de constituciones que el Perú los tiene, ¿correcto? Ahora, aquí abajito te dice la fecha. ¿Ya? Fecha de quién lo creó. Acá al costado, las leyes más importantes que se crearon. ¿Sí? Y aquí algunas leyes que se han modificado. ¿Correcto, chicos? Entonces, esto sería
todo concerniente al día de hoy en la clase. Espero que se cuiden mucho y nos vemos la siguiente semana.